en el debate de la Archi, y ahora queremos saludar en nuestro estudio al académico, ex embajador, ex subsecretario también y experto en temas internacionales, Gabriel Gaspar, porque aunque a algunos les pueda parecer que la decisión de Perú de romper relaciones con México podría ser una noticia de segunda importancia, a nosotros nos parece de la primera importancia porque atañe no solamente a estos dos importantes países, sino también a las relaciones diplomáticas en nuestro continente. Gabriel, muy bienvenido. Gracias por estar acá esta mañana. Buenos días, Patricio. Un gusto estar con ustedes. Sí, partamos por esta pregunta que tiene una deliberada vocación pedagógica. ¿Por qué debería importarnos que dos países de América Latina rompan sus relaciones o que uno las rompa con el otro? Bueno, en primer lugar, porque son países muy cercanos. Para empezar, Perú, un país vecino con una fuerte interacción con Chile. Segundo, yo diría en el caso particular de Chile, Perú, Colombia y México formamos la llamada Alianza del Pacífico, que es una de los proyectos de integración más exitosos que ha tenido América Latina en el último tiempo. Sin embargo, este proyecto queda en serias dudas porque dos de sus miembros han roto relaciones y también, reconozcamos, el Perú mantiene un roce, para decirlo elegantemente, con Colombia por un tema de delimitación territorial en la Amazonía. Entonces, la Alianza del Pacífico va a entrar en la congeladora, para decirlo en buen chileno. Tercero, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en la región. No solo por la violencia organizada, que ya es un problema transnacional, sino por el despliegue militar que vemos en el Caribe y los aprestos bélicos. Entonces, estos momentos requerirían una gran coordinación internacional y al revés. Nos estamos dispersando, enojándonos. Incluso la cumbre de las Américas, que es la reunión de todos los presidentes de América Latina, con Canadá y Estados Unidos, que estaba programada para Santo Domingo a fin de año, se acaba de suspender. Sí. Gabriel, yo sin entrar a una opinión personal sobre lo que ha ocurrido, porque además en estas cosas hay que, en primer lugar, antes de formarse opinión, dejarle el asunto a los expertos, sí creo que no incurro en juicio de valor si hago la siguiente descripción. Por un lado, tenemos una situación política en Perú de una estabilidad permanente, yo diría, durante varios años, ¿no? Y en paralelo, una tradición larga de México, de la cual tú también en algún momento te beneficiaste, Gabriel, de asilo político, ¿no? De recibir a personas perseguidas en otros lugares. Aquí hay un contraste muy radical de versiones. Por un lado, Perú invoca la condición de perseguida política de esta ex primera ministra para acogerla, y por el otro lado, las autoridades peruanas señalan que se trata de una persona que habría incurrido en conductas golpistas, ¿no? Bueno, sobre ese cruce qué decir, pero además con este sustrato que es los momentos institucionales súper distintos entre Perú y México. Perfecto, yo creo que has hecho una muy buena síntesis, porque en definitiva, yo diría en primer lugar, la diplomacia está para arreglar problemas, no para crearlos. Ese es lo primero. Sí. Segundo, en el caso de la institución del asilo, que es una institución muy arraigada en América Latina en particular, el que concede el asilo es el que califica si una persona tiene derecho a asilo o no, es el país asilante, llamémoslo así, en este caso México. Ahora, y eso es respetado generalmente por todos los otros, por los países. En el caso específico del Perú, los casos más recientes es la señora Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, que pidió protección en la Embajada de Brasil y hoy día está bajo la protección en territorio brasileño. Y no hubo ningún problema y la Cancillería peruana le otorgó el salvoconducto. El caso más histórico fue el del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, que después de un golpe militar que hubo en el año 48, pidió protección en la Embajada de Colombia, y un rifirrafe que duró muchos años, incluso con un juicio en La Haya, en el cual se le dio la razón a Colombia y en definitiva Víctor Raúl quedó protegido en territorio colombiano. Y eso fue respetado por el gobierno militar peruano de la época. Y todavía otro antecedente, ya en el caso más reciente, que a mí me llama mucho la atención porque el 28 de octubre, recién pasado, hace menos de una semana,
el nuevo canciller peruano, el embajador de Cela, que es un excelente profesional al cual yo conozco, fue jefe de gabinete de Insulsa en la OEA, el canciller de Cela, el 28 de octubre, dijo que uno de sus objetivos era normalizar las relaciones con México. Entonces, no entiendo por qué pocos días después llega esta situación. Porque si bien uno puede decir el gobierno peruano está molesto por el asilo concedido, pero hay otras formas para actuar. Según el estándar diplomático, ¿lo de Perú te parece hay una palabra parecida, exageración que ahora no se me ocurre, una imprudencia? A ver, yo diría... ¿Una sobrereacción? Sí, desconcierta, sobre todo por tratándose de Perú, que tiene una diplomacia tan profesional y, digámoslo, tan fina, ¿no? Siempre se ha dicho que la diplomacia peruana es superior a la chilena por esta tradición más larga y bueno, manejan, hay muchos elementos allí, pero en todo caso, cuando uno tiene una molestia con otro Estado, lo que puede hacer es enviarle una nota de protesta. Las notas de protesta son reservadas. Si uno quiere hacerla más grande, hace una enérgica nota de protesta, estamos hablando en términos diplomáticos, incluso lo puede hacer trascender a la prensa, ¿no? Que mi Cancillería presentó una enérgica protesta. O incluso si la cosa se complica más, yo quiero fortalecer, yo llamo a informar a mi embajador. El Perú y México no tenían relaciones a nivel de embajador, pero sí de encargado de negocios, porque cuando operó la destitución del presidente Castillo, el Perú expulsó del país, declaró persona non grata al embajador Pablo Monroy, ¿cierto? Un destacado diplomático mexicano. Sí. Quedó a cargo una encargada de negocios a la que acaba de expulsar ayer. Entonces son gestos muy rotundos. ¿Y por qué crees que lo está haciendo? Además, un gobierno peruano que viene recién asumiendo, que tiene cuestionamientos. Quizás por eso, porque yo creo que es una decisión más política que diplomática. O sea, la veo más del Palacio de Gobierno que de Torre Tagle. Ya, o sea, más para el diario peruano del día siguiente que para las políticas de Estado. Bueno, hay allí, yo no quiero entrar a calificar, pero creo que lo importante es la prudencia en diplomacia. Recordemos incluso, para colocar un extremo, los japoneses y los americanos mantenían negociaciones para consolidar una precaria paz hasta pocos minutos antes del bombardeo de Pearl Harbor, pero seguían manteniendo la puerta diplomática abierta. Estamos conversando con Gabriel Gaspar a propósito de esto que conocimos ayer en la tarde-noche, ¿no? La ruptura de las relaciones diplomáticas de Perú con México. Y a Perú le ocurre por segundo año consecutivo en Sudamérica, Gabriel, porque le ocurrió el año pasado cuando rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, luego de que el gobierno ecuatoriano... a México le ocurrió. ¿Y qué dije yo? A Perú. No, México, sí. México, sí. Parto de nuevo. Estamos en noviembre, empiezo a confundir la palabra. Parto de nuevo. A México ya le ocurre por segundo año consecutivo con Sudamérica porque el año pasado, habiendo asilado políticamente al ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, y no habiendo recibido de las autoridades ecuatorianas el salvoconducto, ocurre esta invasión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México, lo que obviamente es una grave violación gravísima violación, claro. Por lo tanto, ahí uno podría decir de antemano que la medida corresponde a la gravedad del hecho, ¿no? ¿Cómo ves el modo en que se ha conducido en estos aspectos México, donde el año pasado había un gobierno y ahora hay otro, pero en donde se invoca el mismo principio del asilo político? Se mantiene la tradición, y yo diría que la tradición del asilo es una tradición muy fuerte en América Latina en particular, y ha sido reconocida también por la propia Naciones Unidas, incluso en el fallo de La Haya, donde terminó el juicio por Haya de la Torre. Se reconoce que el otorgamiento del asilo no constituye un acto inamistoso. Es en la jurisprudencia internacional. Ya, o sea, si tú eres jefe de un Estado y yo de otro, y yo asilo a un ciudadano de tu país, no debe entenderse como... Claro. Voy a colocar un ejemplo más chileno. Cuando vino el golpe del 73, miles de chilenos pidieron asilo político. El gobierno de Pinochet
respetó ese principio. No invadió ninguna embajada. Hubieron robos, pero y además una gran cantidad, no era una persona. No, se había embajado donde llegó a haber decenas y cientos de personas. Claro. Entonces, lo que la propia Junta Militar chilena de la época respetó el principio del asilo. Y no declaró ni rompió relaciones con nadie a propósito de esto. Porque habría tenido que romper relaciones hasta con el Vaticano, porque el Vaticano también concedió la nunciatura, alojó, ¿no?, a muchos perseguidos políticos. Entonces, el tema llama sorpresa porque, por último, si yo considero que es un acto que daña las relaciones, tengo otros mecanismos. Sí. Más todavía si el canciller pocos días antes había dicho que su objetivo era mejorar las relaciones con México. Entonces, llama mucho la atención y por eso yo tiendo a pensar en defensa del profesionalismo diplomático peruano, al cual yo respeto mucho, que esta decisión fue más política que diplomática. Sí. Estamos conversando con Gabriel Gaspar. Gabriel, en una perspectiva más general de lo que en nuestra región y en una perspectiva temporal más larga, ¿qué nos dicen estos hechos? ¿En tu consideración son simplemente una suma de episodios o podrían trasuntar una degradación de las relaciones diplomáticas en América Latina? Y te lo pregunto especialmente en este tiempo donde, como hay una disputa y un cambio de hegemonía, nuestra región se está viendo expuesta a grandes tensiones, ¿no? Correcto, no, eso sin lugar a dudas, porque aquí hay un contexto internacional que se está desordenando, o que ya se desordenó, porque cuando yo agarro a cañonazos a unas lanchas, yo no digo que no haya que combatir al narco, hay que combatirlo, hay que interceptarlo, pero de ahí a pegarle un misilazo, sin pruebas, sin detener qué es lo que manda el derecho internacional. O sea, yo creo que no, Gabriel, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que no hay que gastar demasiada energía ni física ni intelectual para sostener que esa es una ejecución extrajudicial, po. Así lo han dicho distintas autoridades de distintos países. Y estamos viviendo esos momentos en América Latina y en el mundo, no olvidemos Gaza. Entonces, se está rompiendo también las normas básicas del derecho internacional. Y eso vale no solo para América Latina, vale, digamos, de partida, acabo de mencionar al Oriente Medio, pero en particular América Latina hoy día también vive un momento de una gran descomposición institucional y un deterioro de la democracia. Gran parte de esto es responsabilidad de que las élites no han sido capaces de resolver los principales problemas de la población y se enfrascan en discusiones a veces un tanto lejanas. Si yo veo, para empezar, en nuestro país, la televisión de nuestro país, pareciera que es pura crónica roja. O sea, si yo me despierto en la mañana, aparte del tiempo, por lo cual yo veo la televisión, y después me voy al canal de la Universidad de Chile, muy bien, la que me informa algo que no tenga que ver con crónica roja. Sí, po. El resto es un alarmismo real que corresponde a un hecho real, que tenemos una sociedad amenazada por la delincuencia, lo que podría ser un motivo de unidad. Y eso, entre paréntesis, está en el sustrato también de lo que está pasando en el Perú y como en otras partes también. En el Perú el nivel de criminalidad es gigantesco, comparado con Chile es muchísimo más. Las bandas se han apoderado incluso, llegan a la extorsión de los transportistas, de los colegios, incluso en el mundo más rural, en el ámbito de la minería ilegal, digamos, llegan al asesinato masivo. Entre querellas entre bandas, y frente a eso un Estado impotente. Entonces, que declara estado de emergencia. Yo diría, no estoy haciendo una crítica al Perú, porque nosotros no cantamos mal las rancheras tampoco. Llevamos, en mi opinión, durante largo tiempo, graves problemas de diagnóstico y de ejecución de políticas de seguridad. Vale para el gobierno de Piñera 2, vale para el actual gobierno también. Yo quiero ser franco en eso. Finalizo con esto, Gabriel. ¿Cómo ves el modo en que estos asuntos que parecen importantes y de fondo han sido tratados o no en esta contienda electoral presidencial? No han sido tratados.
Desgraciadamente nosotros vemos una campaña donde no predominan mucho las propuestas programáticas o los modelos de país que queremos, ¿no? Sino más bien ideas muy básicas, y eso habla de lo que recién hablamos, de la desafección que buena parte de la población siente por la democracia, porque la democracia ha quedado reducida a un ejercicio electoral donde predominan muchas agendas personales, vale para todos los sectores, ¿no? Gabriel Gaspar, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes y en particular a esta radio que queremos tanto. Gracias, Gabriel, por tus palabras. Nosotros también la queremos mucho, así que tratamos de cuidarla. Son las 8:30, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.